con nuestra Biblia en el Evangelio según San Mateo capítulo 6, la segunda parte de nuestro versículo 13. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En el siglo XVII, en el contexto de una guerra civil en Inglaterra, la iglesia inglesa y escocesa se encontraba en una gran tribulación, podríamos llamarle así. En medio de tribulaciones y de persecución que la iglesia estaba sufriendo, en medio de este movimiento político, social, militar, la iglesia encontró que tenía la necesidad de defender la fe cristiana. Y en ese momento convocó a un grupo formado por 121 teólogos británicos, 30 asesores laicos y 6 comisionados escoceses para reunirse en lo que se le conoció como la Asamblea de Westminster. En esta asamblea, que estuvo reunida durante 6 años, fue un trabajo de 6 años en los cuales estos teólogos y ministros estuvieron del 1643 al 1649 estableciendo los fundamentos y definiendo la fe cristiana en un documento o en 4 documentos particulares que esta asamblea produjo. Fueron 3. Estos 3 documentos clave fueron conocidos como los estándares de Westminster. Y estos 3 documentos fueron, en primer lugar, la Confesión de Fe de Westminster. Crearon un catecismo mayor y un catecismo menor. ¿Qué es un catecismo? Pues es un documento hecho para la enseñanza. Catequizar significa enseñar. Entonces definieron la fe en una confesión, pero hicieron 2 catecismos, uno mayor por su extensión y uno menor por la misma razón, en los cuales a través de una serie de preguntas tenían como propósito enseñar la fe. Es algo muy importante esto, que lo conozcamos y que si tienes oportunidad los puedas leer, porque no nada más era definirla dentro de los círculos académicos esta confesión, sino era también buscar la estrategia de enseñarlo de una manera práctica a todos los creyentes. Y el catecismo menor de esta asamblea de Westminster comienza con la primera pregunta: ¿cuál es el fin principal de la existencia del hombre? La respuesta es: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Esto es algo muy importante, hermanos, porque hoy estamos en tiempos en que el hedonismo, el romanticismo y tantas otras cosas que están desviando a la iglesia de su objetivo en particular, y no solamente a la iglesia en su conjunto, sino a los creyentes en lo individual. No es la felicidad, hermanos, el fin último del hombre como nos lo venden hoy. No es el éxito personal, no es la autorrealización, no es el ser millonarios, no es siquiera tener una familia o un matrimonio perfecto o ejemplar, no es tener hijos perfectos, hijos de los cuales sentirnos orgullosos. No es el fin último del hombre. El fin último y máximo de todo hombre o mujer es la gloria de Dios. Es glorificarle, y en este ejercicio de la glorificación de Dios, gozar de Él eternamente. Esta confesión o esta frase que acabamos de leer surge en el contexto de la persecución, y esta frase nos da la idea central del versículo que leemos hoy, Mateo 6:13. Nos enseña que aún en la adversidad, la oración de adoración eleva la vista al trono eterno de Dios, recordándonos que su gloria es el ancla inquebrantable de toda nuestra existencia presente y futura. Hoy estaremos estudiando la oración de adoración y le hemos puesto como subtítulo una doxología en comunión. Esta oración, que fue establecida por la iglesia en el siglo XVII, modela una actitud de vida que prioriza la majestad divina sobre toda necesidad humana, inspirando a las generaciones que habían de continuar
a vivir con este enfoque y aplicándolo a nuestro estudio de hoy, a orar con este enfoque. En este versículo 13, el Señor Jesucristo cierra su oración modelo y lo hace con una doxología, una declaración de alabanza que dirige toda la atención a la majestad de Dios. El Señor les está enseñando a orar y es interesante que comienza esta oración modelo con una expresión igualmente de alabanza, de adoración al Señor Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Lo termina de una manera similar, como cerrando el candado, cerrando este círculo de oración con esta frase de adoración a Dios. La adoración en medio de la oración, hermanos, no es nada más un cierre formal de una oración, no es una frase recurrente o algo que los cristianos dicen para orar, sino es el clímax que nos recuerda que toda la oración debe girar en torno a la glorificación de nuestro Señor, alineando nuestros corazones a su voluntad suprema. Cuando el Señor Jesús de manera intencional comienza con doxología y cierra con doxología su oración, está diciendo que la oración debe estar contenida en este entendimiento. Hemos usado una palabra llamada doxología que quiero comenzar definiendo, como lo hemos hecho en otras ocasiones, pero creo que no está de más siempre recordarnos estos conceptos. ¿Qué es una doxología? Una doxología, hermanos, es una palabra que viene de dos partículas en griego. La primera es doxa, que significa gloria, y la segunda es logos, que significa palabra. Entonces, doxología es una palabra que hable acerca de la gloria de Dios. Entonces, de una manera sintética podemos decir que es una expresión breve de alabanza y gloria a Dios. Es una fórmula mediante la cual se invita a la alabanza, a una alabanza centrada en la gloria de Dios. Con estas doxologías a lo largo de la Biblia se bendice el nombre del Señor de manera particular y muy recurrente. Incluso hay doxologías dentro de la Biblia que son consideradas canciones o himnos y son declaraciones de la deidad de Dios. Y es por eso que encontramos muchas doxologías en el libro de los Salmos. Esta doxología de Mateo 6:13 que acabamos de leer, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, amén, es una oración que podríamos llamarle una oración en 3D. ¿Y a qué nos referimos? Cuando el Señor ora diciendo tuyo es el reino, se está apelando al trono de Dios, se está apelando al poder de Dios y la gloria. Son tres dimensiones que pudiéramos bien en otro momento aplicar con respecto a la Trinidad, pero aquí lo que quiero hoy mencionar es que esta fórmula que el Señor está usando, esta doxología, está hablando de la gloria completa de nuestro Dios trino, invitándonos a centrar nuestra mente en nuestra adoración en su gloria. Jonathan Edwards, él escribió y definió, más que escribió, definiendo la palabra doxología, él la define como el eco del cielo en la tierra, donde el alma se une al coro celestial para proclamar la grandeza de Dios. Edwards entendía que al nosotros adorar de manera particular o exaltar de manera particular la gloria de Dios, nos estábamos elevando en un tipo de adoración que se encuentra en los cielos, donde los ángeles, los querubines, los serafines están ante la contemplación indirecta, porque no pueden verlo de manera directa, ninguna criatura puede, pero ante la contemplación indirecta de la gloria de Dios, rinden alabanza continuamente. Y veamos, hermanos, en ese momento, algunos puntos y ejemplos de la doxología en la Biblia, y de manera particular en el Antiguo Testamento. Vamos a enfocarnos en los Salmos. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque el Nuevo Testamento no está descoyuntado del Antiguo. La Biblia es una revelación progresiva, continua. Todo lo que empieza desde el Génesis tiene un hilo conductor, llega hasta el Apocalipsis. Entonces me parece importante que hablemos acerca de algunos ejemplos de doxologías en el Antiguo Testamento para que veamos cómo el Señor Jesús viene dando seguimiento a todo esto. En el Antiguo Testamento
Vamos a leer solamente dos. En el Salmo 41, versículo 13. El salmista termina igualmente con una doxología diciendo: bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Amén. Notemos que aquí también el salmista, además de bendecir a Dios como el Señor, como el Dios de Israel, hace alusión a uno de sus atributos, y esta es la eternidad, al igual que nuestro versículo de 6:13 de Mateo. El Salmo 72, del 18 al 19, leemos lo siguiente: bendito sea el Señor Dios, Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito sea su glorioso nombre para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. En el lenguaje de alabanza, la doxología es central, es importante. Es por eso que nosotros debemos encontrar una especial satisfacción en cantar canciones y de la misma manera orar oraciones que estén centradas en quién es Dios. En Él no hay objeto más grande de alabanza, no hay objeto más elevado de adoración más que su misma persona, su naturaleza, su esencia divina. Ahora en el Nuevo Testamento podemos encontrarnos en Romanos capítulo 11, versículo 36. Igualmente el apóstol Pablo, hoy leeremos dos doxologías del apóstol Pablo, aunque hay también del apóstol Pedro y hay de distintos autores del Nuevo Testamento. Romanos 11:36 dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Efesios 3:21. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Con estos ejemplos pretendemos demostrarte que la doxología es un hilo conductor que está a lo largo de toda la Escritura. Toda la Escritura muestra y revela la gloria de Dios, y en una consecuencia natural, esperada, nosotros los hombres debemos responder en una adoración genuina ante la revelación de su gloria, que por supuesto tiene su momento más poderoso en Cristo Jesús. Carlos Spurgeon, hablando acerca de los salmos y notando esto, que los salmos están cargados de la alabanza, de la gloria de Dios, escribió: los salmos son el libro de oraciones del cielo. En ellos la doxología fluye como un río hacia el trono de gracia. De la Biblia y de manera particular en los salmos, la alabanza de la gloria de Dios es algo que salta, hermanos. En palabras del hermano Spurgeon, que fluye como un río hacia el trono de Dios. ¿Por qué hacia allá? Porque hacia allá debe estar enfocada nuestra alabanza y nuestra adoración, hacia la soberanía de aquel Dios que nos ha revelado su gracia en Jesucristo. Debemos saber, hermanos, en la oración de adoración, en el tercer punto debemos aprender, hermanos, y saber que en nuestra oración de adoración todo es para su gloria. Todo lo que sucede en el universo, todo lo que sucede en nuestras vidas está hecho, diseñado y planeado para la mayor gloria de Dios. Esta doxología en Mateo 6:13 declara que el reino, el poder y la gloria pertenecen a Dios de manera eterna. Esto nos habla de que Él es el objeto único en el cual podemos esperar solución en todo tiempo. Toda la humanidad, no ha habido un hombre desde Adán hasta el último que esté en la tierra que al buscar respuesta en Dios no la encuentre, porque Él de manera eterna, Él ostenta el reino, el poder y la gloria. Esto nos recuerda que nuestro propósito último, hermanos, como creación, el propósito último de nuestra redención y el propósito de nuestra oración es magnificar el nombre del Señor. Porque si nosotros no entendiéramos que el reino, el poder y la gloria le pertenecen a Dios, no tendría sentido orar a este Dios.
estaría fuera de su alcance darnos cualquier tipo de solución. Y es por eso que en el versículo 13 hay una palabra muy importante que une la primera parte con la segunda. Y esta, al menos en la versión que yo leo, la Nueva Biblia de las Américas, me parece que Valera también traduce igual. Dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y usa esta palabra que es un conector muy importante. ¿Por qué? Porque tuyo. Este por qué nos está diciendo que todo lo que anteriormente se pidió tiene una razón en lo que a continuación viene. La razón de todo lo que pedimos desde el Padre nuestro: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, no nos metas en tentación. Todo lo que el Señor ya ha desarrollado en su oración encuentra su validez y su soporte en lo que viene después del porqué, y esto es que a Dios le pertenece el reino, el poder y la gloria eternamente. Por eso esta oración nunca pasa de moda. Esta oración no pasa, no deja de ser, porque estas tres cosas, el reino, el poder y la gloria, están en Dios eternamente. Primera carta a los Corintios 10, versículo 31 dice: entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces, el llamado a la doxología en la iglesia no es nada más una fórmula verbal, sino es una forma de vida. Estamos llamados a vivir en una constante doxología. Isaías, el profeta Isaías, versículo 43, versículo 7, hablando el Señor, dice: a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Entonces, nosotros hemos sido creados para la gloria de Dios. Juan Calvino, en su libro Instituciones de la Religión Cristiana, escribió lo siguiente: Dios nos ha creado para que le glorifiquemos, y en eso encontramos nuestro verdadero fin. Carlos Spurgeon, por su parte, escribió: la gloria de Dios es el polo norte de nuestra alma. Todo debe apuntar hacia ella. Todo lo que hagamos debe apuntar hacia la gloria de Dios. De esta manera, hermanos, una oración de adoración o una oración doxológica nos libera del egoísmo, nos libera de estar centrados en nosotros mismos, nos libera del egocentrismo, recordándonos que no solamente no vivimos para nuestro beneficio primario, sino que tampoco oramos para nuestro beneficio primario, sino para exaltar la gloria de nuestro Creador. Muchas veces podemos esforzarnos en vivir una vida que glorifica al Señor, pero nuestra oración está centrada en nosotros. A veces los un poco más espirituales, alejándose un poco del egoísmo, dicen: bueno, no voy a orar por mí, voy a orar por mi hermano. Y está bien, pero realmente muy pocos llegamos a practicar una oración. ¿Por qué voy a orar? A Dios, de Dios y para Dios. A veces este tipo de oración no nos cabe en la cabeza. Incluso hay veces que podemos pensar que si en un culto de oración no se ora por las necesidades de los hermanos, no se ora por los enfermos, entonces no se está orando bien. Podemos llegar a pensar que la oración tiene un alcance terrenal, como que es un canal de una sola vía en el cual hacemos nosotros una solicitud de envío de una bendición, y esta viene y descansa. Y solamente puede descansar en algún ser humano o en alguna circunstancia humana que nos esté rodeando, sea una aflicción, sea una enfermedad, sea un fallecimiento, sea cual sea. Pero la oración es un canal de dos vías en el cual no solamente podemos recibir de parte de Dios, sino que también en misericordia de Él tenemos la gloriosa virtud y capacidad de glorificar el nombre de Dios. Y con eso no me refiero a que le sumemos gloria a Dios. Nadie puede añadirle nada a Dios que Él ya no posea. Pero nosotros sí podemos declarar lo glorioso que es Él. Y con esta declaración, los que somos
edificados, los que sí crecemos, los que sí somos, se nos añade una bendición especial, somos nosotros. En primer lugar, quitándonos del egocentrismo, entendiendo que no todo se trata de nosotros, sino se trata de la gloria de Dios. Y en esta oración, hablar de la gloria de Dios, porque hay muchos escritos acerca de la gloria de Dios. Y hay muchos malos entendidos de la gloria de Dios. Hay gente que confunde la gloria de Dios casi con cualquier estímulo sensorial externo. Un culto muy electrizante o muy emocional. Y digo, eso puede ser bueno en un momento con ciertos límites, ¿verdad? Puede ser bueno. Pero la gloria de Dios no es eso. Muchos teólogos describen la gloria de Dios como la suma de todas sus perfecciones, la suma de todos sus atributos. Porque la suma de todos sus atributos los hacen un ser, lo hacen un ser totalmente diferente, totalmente apartado, totalmente distinto, que no se puede comparar con nada de lo que existe. Y eso es la definición de santo, apartado. Entonces, cuando nosotros pretendemos orar a Dios en adoración, nuestro lenguaje puede quedar muchas veces muy limitado, hermanos. Y esto es verdad. Creo que todos debemos reconocer esto. Y es por eso que la palabra nos regala tantas y tantas revelaciones de quién es Dios. Y otra vez, de manera particular, el libro de los Salmos es el libro que más atributos de Dios nos muestra. Es el libro que nos habla más de su carácter, de su persona. Y es por eso que los atributos de Dios en la oración de adoración son centrales. Una oración doxológica resalta y hace un énfasis en los atributos de Dios, en quién es Él. ¿Y cómo sabemos quién es Él? Por lo que Él mismo nos ha revelado en su palabra. Nuestro versículo dice, porque tuyo es el reino. Esto nos está hablando de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Él gobierna sobre todo, no hay gobierno, no hay autoridad por encima de Él. Es más, no hay autoridad que no provenga de Él. Decimos, y el poder, nos está hablando del poder de Dios, su omnipotencia, su capacidad efectiva de hacer cosas, su capacidad que no tiene límites. Él es el único que ostenta un poder verdadero, que no tiene una fuerza que resista este poder. Y dice, y la gloria, esto nos está hablando de sus atributos, de su santidad, de la suma de sus perfecciones. Y por último el versículo dice para siempre. Esto nos está hablando de la eternidad del Señor. Dios es el único ser eterno. Es el único que existe sin principio y sin fin. El único increado, por definición, no puede ser otro más que el Dios que dio origen a todo lo creado. Entonces, en nuestro versículo encontramos que el Señor Jesucristo enfatiza 4 atributos de Dios: soberanía, omnipotencia, santidad y eternidad. Sin embargo, nosotros podemos hacer uso de la gran variedad de atributos que la Biblia nos muestra. Por ejemplo, podemos orar de su misericordia, podemos hablar de su bondad, de su amor, de su justicia, de su pureza. En Éxodo 34, versículo 6, dice lo siguiente: entonces pasó el Señor por delante de él, de Moisés, y proclamó. ¿Quién proclamó? Moisés. El Señor pasó delante de él y la respuesta que da Moisés en proclamación es la siguiente: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no dejará al culpable sin castigo. Qué interesante que la respuesta de Moisés, al ver la revelación de Dios y ver su gloria, no fue pedirle algo para él, ni decir, aquí voy a pedir algo, no sé,
A él le puedo pedir que me dé millones de millones, como los cuentos estos de las 1001 noches, en que se encuentran con un ser muy poderoso llamado un genio dentro de la lámpara, y ante su revelación de poder, lo primero que hacen es pedir cosas para esta tierra. Lo primero que hacen es pedir oro, es pedir diamantes, es pedir, en fin, distintas cosas temporales y para esta tierra solamente. Moisés no reacciona así ante la revelación del ser todopoderoso, no un ser ficticio, medio poderoso que lo encerraron en una lamparita. No, él está viendo al Dios eterno, creador de todas las cosas, y su reacción no es pedir algo para este mundo, porque la respuesta natural y esperada de un creyente que tiene el Espíritu Santo en su corazón es que ante la contemplación de la gloria de Dios debe ser la adoración inmediata. Él comienza con el Señor, Adonai, Adonai. Este término hebreo que nos habla de la supremacía de Dios, compasivo y clemente, y comienza a desbordar su alma en una cadena de atributos del santo carácter de Dios. Es interesante que habla de la ira en este pasaje, dice lento para la ira, y al final de lo que leímos dice que no dejará al culpable sin castigo. ¿Será que se puede adorar a Dios por su ira? Yo creo que sí. De hecho, por eso encontramos tantos salmos en la Biblia que a veces son tan difíciles. Aquí en la congregación tenemos como práctica la lectura de un salmo previo al tiempo de adoración con música y canto. Y al seleccionar los cantos, o los salmos, perdón, de verdad que uno tiende a evitar los llamados salmos imprecatorios. ¿Cuáles son estos? Aquellos que denuncian y que piden la ira o la destrucción por parte de Dios hacia los impíos. Hay un salmo de Asaf que dice: cuánto los odio y los desprecio, consúmelos con tu ira. Para empezar un culto, algunos pueden decir: ay, ese es un mensaje de odio, un discurso de odio, ¿verdad? Sin embargo, la ira es una facultad del carácter de Dios que está siendo contenida por su paciencia, por su misericordia, por su longanimidad, pero que ha de llevarse a cabo. Entonces, cuando nosotros oramos y comenzamos a identificar y a invocar estos atributos de Dios, estamos comenzando a practicar una oración de adoración, una oración doxológica, una oración que está centrada en Él, en quién es Él, en la revelación de su persona antes que la de sus obras. Juan Calvino dijo: en la oración contemplamos los atributos de Dios como un espejo de su esencia, lo que enciende nuestra adoración. Es la contemplación de los atributos del Señor lo que debe hacer que nuestro pecho arda al cantar su nombre. Cuando uno entiende el nombre de Jesús, no como porque muchos conocemos a gente que se llama Jesús, tenemos amigos que se llaman Jesús, y aunque eso significa el Salvador, no tienen la capacidad de salvarse ni a ellos mismos. Pero Jesús, el Salvador, es el Dios omnipotente que tiene todo el poder, la autoridad, la capacidad, el amor y la gracia para salvar incluso a un vil pecador como lo soy yo. Al conocer y nosotros estudiar, profundizar, no solamente en el estudio de los atributos de Dios, sino el buscar la experimentación y el disfrute de los atributos de Dios, nos dará una mayor profundidad en nuestra oración. No tendremos más una oración superficial que solamente repetimos y repetimos tal vez las mismas palabras. Y no estoy diciendo con esto que una oración tenga que ser muy elaborada en lenguaje para poder ser escuchada por Dios. No estoy diciendo eso. Creo que una oración sencilla, con palabras tal vez atropelladas o tropezadas, puede ser escuchada por Dios. Sin embargo, sí creo que cuando más profundicemos en el estudio, en el conocimiento de Dios, nuestra oración irá creciendo. Incluso al leer la Biblia, nuestro lenguaje será ampliado. Tendremos más precisión al usar
atributos, al usar adjetivos del Señor, al usar ciertos verbos a las obras del Señor. Y más que tener un beneficio en una oratoria, esto nos hablará o nos ayudará a tener un mejor y más profundo conocimiento de Dios. Y según en palabras de Juan Calvino, esto encenderá nuestra adoración. Esto incendiará nuestros labios para adorar al Señor. Esta práctica de la oración de adoración, hermanos, nos llevará a profundizar en nuestra reverencia, llevará a equilibrar nuestra adoración. Cuando entendamos que la bondad de Dios no es una debilidad emocional de permitirnos hacer lo que querramos. Cuando entendamos que su paciencia no es una debilidad de carácter en la que podamos pasarnos de listos con Él. Y esta revelación de su persona equilibrará nuestra adoración, equilibrará nuestra oración, equilibrará nuestras vidas. Cuando sabemos que Dios está con nosotros en todo lugar, sí, pero no para cumplir nuestros caprichos, sino para observar nuestras acciones y nuestros pensamientos, nuestra vida será equilibrada un poco más hacia la santidad y la búsqueda de la santidad. Será transformada nuestra oración en un encuentro íntimo, en comunión con el Santo Dios. Será una doxología en comunión, no una doxología nada más de tinta, no nada más de palabras, sino una doxología en un momento de intimidad y de comunión con el Señor. Dos de los atributos que el Señor Jesús usa en la oración, en el cierre del Padre Nuestro, el reino y poder, son conocidos también como atributos reales. En el estudio de los atributos de Dios, de manera general, hay algunas, se organizan de ciertas maneras. La primera, y tal vez la que es más común, están organizados en atributos comunicables, que son los que nosotros podemos de alguna manera replicar o practicar, como la bondad, como el amor, como la paciencia, la justicia. Pero hay otros atributos incomunicables que son exclusivos de Dios. Y dentro de los atributos exclusivos de Dios hay una subcategoría que también pueden ser llamados atributos reales o atributos soberanos, como es la soberanía y el poder. Por eso quiero hoy hacer un énfasis en el atributo de su soberanía en la oración de adoración. Cuando dice tuyo es el reino y el poder, son dos atributos que solamente el regente del universo posee. Daniel 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo, y entre los habitantes de la tierra nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? El Señor, aún en nuestras oraciones, es soberano. Por eso la semana pasada se habló acerca de la oración de súplica, la oración de lamento, pero no la tenemos que confundir con la oración de queja, porque no es lo mismo. No es lo mismo. No es una oración de reclamo. No es una oración de por qué has hecho esto o por qué no has hecho aquello. No, el lamento la oración del lamento es una oración que se duele por nuestras circunstancias en medio del ejercicio de su santa voluntad. La oración del lamento es aquella que dice: Señor, no entiendo tus caminos, ayúdame porque soy carne, porque soy polvo, pero tú eres Dios. Sosténme en mi debilidad en medio de tus actos, sosténme en mi incredulidad en medio de tu soberanía. No es una oración de queja ni de reproche. Nadie puede detener su mano, y como comienza, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada.
¿A qué se refiere? No es que Dios sea un Dios indolente, no es que Dios no sea compasivo, ni de que haya creado al género humano para después pisotearlo en un acto de mezquindad. No, no es así, porque Él provee el sol, Él provee la lluvia, Él provee el alimento, Él provee el oxígeno para todos. Para aquellos que le tememos y para aquellos que insultan su nombre todo el tiempo, porque Él es bueno. Pero el Señor en el contexto está hablando de la libertad que Él tiene para ejercer su voluntad. Entonces, cuando nos dice que los habitantes de la tierra son considerados como nada, nos está diciendo que al momento de Dios tomar decisiones, no hay nada que Él considere como para detener su voluntad. Al momento de tomar una decisión, no hay ningún ser humano, ni aunque nos creamos los consentidos de Dios, mis hermanos. Al momento de Él hacer su voluntad, ningún hombre podrá detenerlo. Esto es tan claro, y Dios es tan justo y tan puro, que lo cumplió incluso con Jesucristo en Getsemaní. Ni aún el Hijo de Dios hecho carne fue considerado como algo para detener, o alguien para detener el ejercicio de su voluntad. Y Dios, en Cristo, siendo Dios, se sometió a la voluntad del Padre. En Efesios 1:11 leemos: también hemos obtenido una herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Si hay un atributo de Dios que no debe faltar, no puede faltar en una oración doxológica, que no se vuelva una oración de queja, ni una oración también de lisonja, porque a veces nuestros hijos usan mucho, no sé si sea la palabra adecuada, no es una doxología hacia nosotros, no lo es, porque no poseemos gloria en nosotros, pero tal vez sí utilizan algunas palabras para buscar de nosotros a través de la lisonja obtener algún beneficio. Y pueden usar algunos atributos: mamita chula, ay mamá bonita, ¿me puedes dar esto? Como buscando a través de la lisonja obtener algo. Esto no es posible con Dios. Porque, mira, déjate digo algo que no quiero que lo interpretes mal, pero Dios no se siente adulado porque tú reconozcas que Él es santo. Y dice: ay, qué detallazo, qué bueno que me hiciste sentir tan bien. No. Dios está en un eterno estado de satisfacción perfecta en Él. Porque si necesitara algo, incluso emocional, de alguien, dejaría de ser Dios. Y si Dios tuviera alguna necesidad emocional o afectiva que nosotros pudiéramos cubrir, ¿con qué seguridad podemos pedir que Él cubra todas nuestras necesidades si Él tiene las propias? No es así. Dios no se siente adulado, no se siente motivado a ser cada día mejor porque reconozcamos sus atributos, porque le reconozcamos lo bueno que es Él, o que diga: qué bueno que por fin lo reconoces. No, Dios no pierde nada ni gana nada con nuestro reconocimiento de su gloria. Nosotros somos los primeros, porque Dios nos creó y se reveló con el fin último de darnos a conocer el bien máximo del universo, y eso es el mismo. Jonathan Edwards escribió: la soberanía de Dios en la oración nos humilla, recordándonos que no somos nosotros quienes dirigimos, sino Él quien reina. De esta manera, la oración doxológica o la oración de adoración a Dios nos somete a su voluntad y fomenta al mismo tiempo nuestra confianza en su gobierno eterno y providencial hacia nosotros. A nosotros someternos a Él, le dejamos el espacio en nuestro corazón, en humillación o en humildad, para que Él haga lo que es mejor. Y dentro de este hacer de Dios, no podemos también dejar de lado, aunque debemos adorar de manera central en esta oración,
sus características eternas, sus atributos eternos, sus atributos esenciales que son intangibles, son incuantificables, son inalcanzables de maneras empíricas o físicas. Eso es el centro, pero también no podemos dejar de lado lo que sí podemos ver y palpar, lo que sí podemos experimentar y testificar, y esas son sus obras. En la alabanza de la gloria de Dios, no podemos dejar también de lado, aunque sí es en segundo término o de manera paralela, la alabanza de sus obras, la alabanza de sus hechos. La oración doxológica, además de alabar estos atributos de Dios, también alaba sus obras de Dios en la creación y en la redención. Salmo 145, del 4 al 7. El salmista hace un llamado. Una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. En el glorioso esplendor de tu majestad y en tus obras maravillosas meditaré. Los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos y yo contaré tu grandeza. Ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad y cantarán con gozo de tu justicia. Notemos en este maravilloso y formidable salmo cómo el autor entreteje los atributos de quién es Dios con sus obras. No podemos separar lo uno de lo otro en nuestra adoración. Sí se puede hacer un énfasis, un centro especial e inicial en la gloria de Dios, pero de manera consecuente y indisoluble, la alabanza de sus obras debe estar de continuo en nuestros labios. Apocalipsis 4:11, el apóstol Juan escribió: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Nosotros a través de las obras de Dios sabemos que hay un creador, y como dice Romanos capítulo 1, en los primeros versículos, que la gloria de Dios, lo que Dios nos revela es conocible a través de lo creado. Podemos conocer su eterno poder y deidad a través de lo creado, y podemos conocer atributos más profundos de su carácter a través de nuestra redención. En la creación podemos encontrarnos con los atributos de su todopoder, de su omnisciencia, de su perfección, de su sabiduría. Pero en la redención a través de Cristo nos encontramos de frente con atributos como lo son su amor, su gracia, su justicia, su paciencia, y todo esto debe ser alabado. Carlos Spurgeon escribió: alabar las obras de Dios en oración es como encender una antorcha en la oscuridad. Ilumina su fidelidad pasada y futura. ¿Por qué? ¿A qué se refiere el hermano Spurgeon con que ilumina su fidelidad? ¿Que acaso Dios se encuentra en penumbras? No. Lo que está diciendo es que a veces nuestra fe es débil. Nuestra fe, si lo viéramos como una flama, tiende a extinguirse. Y nuestra vida de fe a veces se encuentra un poco oscura, a veces no vemos claro y tenemos temor y tenemos incertidumbre. Pero el hermano Spurgeon nos está diciendo con estas líneas que alabar las obras de Dios nos ayuda a ver que la fidelidad de Dios está desde el principio de los tiempos. Y en eso tomar confianza nosotros para poder caminar con fe hacia adelante. La alabanza de las obras de Dios en oración nos deja ver que Dios es fiel. Y no solamente en las obras generales o creacionales de Dios en la tierra, sino también las obras particulares en nuestras vidas. Cuando tengamos el temor de tomar decisiones mañana, cuando vengan cambios en nuestra vida, cuando nuestra vida dé un giro abrupto y nos sentimos que el cielo se mueve y que la tierra se sacude y no sabemos qué hacer,
Voltemos hacia nuestro pasado y veamos lo que Dios ya ha hecho por nosotros y tomemos ánimo en eso y alabemos a Dios, porque así como nos sacó de tal problema, de tal circunstancia, de tal enfermedad, de tal aflicción, el Señor es fiel para hacerlo también el día de mañana, porque Él no cambia y porque Él es eterno. Y podemos decir en adoración genuina, en oración: Señor, alabado seas porque tú eres fiel y tus obras no decaen, Señor, y tú me has dicho, Señor, que estarás conmigo, y por cuanto tú eres eterno, yo puedo confiar en ti hoy, mañana y siempre. Esta alabanza en la oración, esta adoración en nuestra vida de oración, estas oraciones centradas solo en Él y no en nadie más, nutren nuestra fe, fortalece nuestra fe al recordarnos de su poder en la historia y en nuestra historia. Todos tenemos un testimonio que podríamos dar acerca de las obras de Dios en nosotros. Algunos enfatizan los testimonios donde Dios hace obras sobrenaturales, donde muestra tal vez su omnipotencia de manera física. Cuando Dios tal vez muestra una soberanía apabullante en el cual hasta las leyes de la física son trastocadas y Dios hace algo. Pero ¿sabes algo? Un testimonio que puede testificar de atributos de Dios como lo es su bondad, aunque no hay una manifestación que sorprenda a los hombres, es igualmente digno de ser glorificado. Cuando tuvo paciencia de nosotros, cuando muchos de nosotros crecimos en iglesias cristianas pero vivíamos alejados de Dios, creyendo que éramos cristianos, creyendo que por la fe de nuestros padres, creyendo que por las canciones que cantábamos estábamos en comunión con Dios. Y Dios fue paciente y compasivo y nunca nos desechó hasta que la luz de la gracia de Cristo alumbró nuestros corazones y nos trajo a su luz admirable en salvación verdadera. Cuán grande es su paciencia y es digna de ser glorificada. No necesitamos grandes testimonios sobrenaturales. Aún en nuestra vida natural, en nuestra historia de vida, la misericordia de Dios es gloriosa. La oración de adoración, la oración doxológica, hermanos, no es algo muy fácil de definir. No se puede definir de manera muy metódica, porque incluye actitudes del alma que son a veces inexpresables con palabras, que son inaudibles a los que nos rodean. Incluye pensamientos profundos en nuestro corazón, convicciones que están arraigadas más que nuestro intelecto en nuestros corazones. Porque en cierto sentido, hermano, toda oración es de adoración, porque al orar a Dios reconocemos que Él es la fuente de las bendiciones. Pero hay momentos, hermanos, en que los creyentes no necesitamos pedir algo. Hay veces que lo que necesitamos es simplemente adorarlo, simplemente expresar nuestra gratitud a Él, dar gracias con un profundo respeto y amor hacia Él. Pero lo que sí es un hecho, hermanos, es que para que la alabanza exista es imprescindible un corazón o la actitud del corazón que reconozca en Dios, en el objeto de nuestra oración, un carácter soberano y glorioso. Para adorar a Dios es imprescindible la actitud del corazón que reconoce en aquel objeto al que le ora su gloria y su soberanía. El Salmo 99 nos da un ejemplo de esto, cómo comienza reconociendo la grandeza de Dios. No lo voy a leer completo, pero dice: Jehová reina. Comienza: Jehová reina. Es el inicio de la adoración de este salmo. Porque si Él no reina, si Él no es soberano, no es digno de ser alabado.
Pero por cuanto Él reina y es soberano, Él es digno de toda nuestra adoración. Dice más adelante, Él está sentado sobre los querubines. No hay criatura por excelente que haya o que exista, que no se encuentre por debajo de la gloria de nuestro Señor. Más adelante nos dice, Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Ahora ya el salmista no solamente lo tiene al Señor en el trono, lo tiene arriba de las creaciones angélicas, sino que también está arriba sobre todos los pueblos. Este es el corazón de la alabanza, de la adoración doxológica. Si alguien no entiende esto, no ha visto a Dios como Señor, no puede adorarlo. No puede adorarlo. Y después el mismo Salmo 99 se reclama, se hace una arenga como un reclamo para alabar a Dios. Y dice, exaltad como un imperativo, exaltad a Jehová nuestro Dios y póstrense ante su santo monte. El entendimiento del salmista es que el señorío de Dios, su soberanía está sobre todas las cosas y que nosotros debemos imperativamente adorarlo. No es un llamado optativo para el creyente, no es una situación voluntaria de que si estamos de acuerdo o no. Y alguien que no está en Cristo puede decir, bueno, es que eso es algo impositivo. Es que no debe ser así, esa es una imposición religiosa. No, porque para el que está en Cristo, esta es su respiración cotidiana. Al que está en Cristo puede encontrar algo de atractivo o puede encontrar algo de interesante en lo que hoy se está diciendo. Si alguien encuentra aburrido, poco interesante, que hablemos acerca de la adoración a Dios, porque es un cliché tal vez ya entre los cristianos, decir, bueno, es que a Dios lo venimos a adorar. Claro que lo venimos a adorar, pero ¿por qué? Porque te lo han dicho desde chiquitos, porque es lo que se debe hacer, porque los cristianos están bien locos, ellos llegan y cierran los ojos y hablan y dicen cosas y cantan canciones que hablan de algo que yo no sé ni entiendo. Es por eso, no. Nosotros adoramos a Dios porque estamos entendidos que el Señor gobierna todo el universo y Él es digno de ser alabado. Y nosotros debemos vivir en adoración constante delante de Él. Y nuestros momentos de oración no son la excepción. Nuestros momentos de oración no son solamente momentos para mí. No es mi momento de terapia. No es mi momento de desahogo, es un momento de adoración a Dios. Debe ser un momento de adoración en el cual sí encontramos descanso, encontramos desahogo, encontramos satisfacción y consuelo, pero es en la adoración. ¿Cuáles son los beneficios y el alcance de la adoración doxológica? ¿Cuáles, además de encontrar el cumplimiento de nuestro existir, encontrar o alcanzar la satisfacción de nuestro diseño y de nuestra existencia en Él? La oración centrada en glorificar a Dios nos trae profundos beneficios, hermanos. Y yo aquí listé 4, pero hay muchos más. En primer lugar, alinea nuestro corazón con el corazón de Dios. Nos pone en la misma línea de pensamiento. Porque cuando nosotros aprendemos a vivir una comunión con Él centrada en su gloria, estamos alineados un poco con su intención de crear todo para su gloria. Esto no es algo soberbio en Dios. Algunos pueden pensar eso, pues que Dios es tan soberbio que quiere todo para su gloria. Yo le respondería, una vez alguien me dijo eso, ¿no? Que podría ser que si él lo haría, no lo haría por eso. Le dije, bueno, cuando tú crees tu universo lo haces para lo que tú quieras. Pero Dios lo hizo para manifestar su gloria, y que su gloria es la bondad máxima que puede darnos. Es el don más grande, es la misericordia más profunda, más duradera, es el verdadero bienestar, es el paraíso,
el disfrute eterno de la Sion celestial es Él. Es Él. No son las calles de oro, no es el mar de cristal, es Él. Es que vivamos en la contemplación de su gloria. Sintiendo el calor, la tibieza, no sé si quepan esas palabras, pero en la tibieza de su gloria, de su resplandor. Entonces, vivir una vida y orar centrados en la gloria de Dios alinea nuestro corazón con el suyo. Y eso es algo muy bueno en nosotros. Nos ayudará a entender la vida de manera diferente. Nos ayudará a ver las circunstancias de la vida, tal vez en angustia, sí, en tristezas, pero con paz en el corazón. Sabiendo que todo es para bien y que Dios sabe lo que Él está haciendo, porque esto no es un cliché, hermanos. A veces cuando uno dice estas palabras, al menos yo pienso, tal vez suena muy dominguero decir esto. Dios sabe lo que hace, pero es que es una realidad. No podemos decirlo de otra manera. También la oración doxológica centrada en la gloria de Dios fortalece la fe en medio de nuestras pruebas. Nos deja ver que hay algo más grande, más poderoso delante de nosotros. Sabiendo que si Dios está permitiendo que se alargue esta circunstancia, esta prueba, esta lucha, no es porque no la pueda detener. Él puede detenerlo y cambiarlo en cualquier instante, pero si no lo está haciendo, es porque Él tiene un propósito particular. No es un Dios que no pueda sacarnos del problema, sino que los permite y los extiende con un propósito en nosotros. Esto nos ayuda a fomentar unidad en la iglesia. Cuando entendemos que lo que hacemos en nuestra adoración, en nuestra oración, en nuestra vida como iglesia está centrada en Él, en su gloria, dejaremos de estar a veces compitiendo entre nosotros para obtener ciertos beneficios. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos aquello? Deberían de hacer esto para cierto sector de la iglesia, tal sector. Y sí, amén, el ministerio local está llamado a atender como pastores de la congregación las necesidades de la iglesia. Pero, hermanos, el centro no es ese. La iglesia cristiana no es el DIF del cielo, no es el DIF de Dios. Bien, tiene consecuencias de bendición, de provisión, de extendernos en misericordia los unos con los otros, sí, claro. Pero el objetivo central no somos nosotros. Cuando la iglesia, todos nosotros entendamos esto, se irán alineando muchas cosas. Entonces sumaremos esfuerzos, no a proyectos en particular, no a esfuerzos privados, no a eventos calendarizados. Cuando nosotros aprendamos a ver incluso, hermanos, el tiempo de ofrendas, nosotros, hermanos, yo sé que cuando como iglesia local, el ministerio de la iglesia debemos ser claros para cuáles son las necesidades que estamos buscando atender. Se compraron unas pantallas que hoy no funcionaron, pero la gloria es para Dios. Y si demos para las pantallas, hermano, y eso es correcto porque estamos hablando de un proyecto, pero ¿sabes cuál es el fin último? ¿Y por qué nosotros como iglesia ofrendamos y diezmamos? Para la gloria de Dios. Nosotros no ofrendamos para unas pantallas porque al pastor se le ocurrió, o no ofrendamos para unas pantallas para un evento en particular, no. Ofrendamos para la gloria de Dios. ¿Cómo? Ofrendamos para la expansión del evangelio, ofrendamos para la edificación de la iglesia, y en esto Dios es glorificado. Si nosotros aprendemos a ver así, tener una visión de reino, hermanos, porque el soberano es soberano sobre un reino. Y si nosotros como creyentes aprendemos a tener una mentalidad de reino, dejaremos de estar viendo y juzgando todo de manera negativa. Todo es para su gloria. En ese sentido, la iglesia tendremos mayor unidad en proyectos, en esfuerzos, en saber que lo que se hace para la gloria de Dios se hace. Que si el hermano Ujier llega a servir, no lo hace para atender al hermano que es grosero, aunque sí, pero ese es el fin último, sino para la gloria de Dios. Así como el Señor vino a servir a una iglesia que no se merecía su servicio, vino a darle a una iglesia que no merecía nada de Él, porque era una iglesia adúltera, una iglesia que es escurridiza para pecar, una iglesia malagradecida que somos nosotros.
y espero que nadie esté sintiendo ofendido porque esa es la verdad. Y Él vino a hacer las cosas para la gloria del Padre. Si nosotros entendemos esto, hermanos, estaremos unidos en esfuerzo, en trabajo, en servicio, en oración, en disposición y en lucha. Y como consecuencia, estaremos trabajando para la expansión del reino de Dios. Si oramos por la gloria de Dios, para la expansión de la gloria de Dios, bendiciendo la gloria de Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque la labor que le fue dada a Adán, que no pudo cumplir, la labor que le fue dada a Israel, que no pudo cumplir, la labor que le fue dada a los profetas, que no pudo cumplir, la labor que vino a tratar de un momento con un fin didáctico de hacer la ley y que no pudo cumplir, el único que la ha cumplido es Cristo. Y Cristo nos ha encargado a nosotros ahora, su iglesia, llevar su gloria a todos los confines de la tierra a través de la predicación de su evangelio. Entender que la vida del creyente, todas las necesidades, todos los aspectos de la vida que ya vimos en el Padre Nuestro, entender que todo es por y para la gloria de Dios, es la única forma en que la iglesia va a poder activarse y militar de manera efectiva para llevar la gloria de Dios a todos los confines de la tierra. El alcance de esta oración doxológica es un alcance universal, debe ser un alcance universal. Nosotros como iglesia local tenemos no tal vez un alcance universal, pero si la iglesia universal se suma en esto, y yo creo que el Espíritu Santo lo está haciendo, porque la voluntad de Dios es que la tierra completa se llene de su gloria y nadie le dice que no al Señor. Al final, la tierra completa será llena de su gloria, como lo dice la palabra. Será llena la tierra de su gloria. Y es a través de este entendimiento que nosotros podemos sumarnos al cumplimiento de la voluntad soberana de Dios para llevar su gloria. Y el impacto de esta oración también es un impacto eterno. Es un impacto que se pasa de generación en generación. Salmo 145 del 10 al 12 dice: Señor, tus obras todas te darán gracias y tus santos te bendecirán. La gloria de tu reino dirán y hablarán de tu poder para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos poderosos y la gloria de la majestad de tu reino. Orar en adoración a Dios, orar en adoración centrada en su gloria, en quién es Él, hermanos, tiene trascendencia eterna. Es importante orar de esta manera, es orar por el cumplimiento máximo de la voluntad de Dios. No es porque Dios necesite nuestra oración para fortalecer sus decretos o sus acciones a favor de sus decretos, no. Nosotros al orar en esto nos volvemos partícipes, nos volvemos parte de esta ola de gloria de Dios que se está expandiendo a través de su iglesia y que llenará toda la tierra. Juan Calvino dijo: la oración doxológica eleva el alma por encima de lo temporal, otorgando paz que sobrepasa el entendimiento. Y Jonathan Edwards dijo: en ella, en la oración doxológica, encontramos el gozo supremo, pues glorificar a Dios es el fin para el cual fuimos hechos. Como un pensamiento que a mí me vino como una conclusión en este tema. Si tal vez nosotros no hemos llegado a un punto, hermanos, en que oremos deleitándonos en la oración profundamente, es porque tal vez no nos hemos centrado mucho tiempo en la gloria de Dios. Si nosotros aprendiéramos a pasar más tiempo orando doxológicamente por quién es Él, nada más, no para pedirle nada. Es más, a veces ni siquiera para agradecerle por lo que ya hizo, sino solamente decirle: Señor, eres santo, eres bueno, y desbordarnos en alabar su gloria,
poco a poco iremos creciendo y encontrando una satisfacción que nada más nos puede dar. Entonces el llamado a la reflexión de este mensaje, hermanos, es cuánto estamos teniendo en nuestro corazón la gloria de Dios en nuestra oración. ¿Cuánto tiempo le hemos dedicado a nuestra vida de oración para glorificarlo y solamente glorificarlo? Mateo 6:13, el cierre del Padre Nuestro y todo el Padre Nuestro nos invita a que en medio de nuestras necesidades, en medio de las oportunidades que tenemos para ver la provisión de Dios en nuestras vidas, en necesidades tanto espirituales como necesidades físicas, necesidades propias o necesidades de nuestro prójimo, necesidades particulares o necesidades de la comunidad de la fe que es la iglesia, que todo esto involucra al Padre Nuestro, que en medio de todo esto, este cierre nos invita a que glorifiquemos su nombre como el centro de nuestra vida devocional. Es hábito o costumbre, y es una buena costumbre, terminar las oraciones, al menos en nuestros círculos, en nuestra época, diciendo la frase en el nombre de Jesús. Pero muy pocas veces he escuchado y pocas veces lo he hecho yo, terminar las oraciones como las terminó el Señor. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Es bueno decir en el nombre del Señor, aunque creo que cuando dice que todo lo pidamos en el nombre del Señor no se refiere a decir la frase, sino a vivir en el nombre del Señor, vivir en su voluntad, vivir en su palabra. A eso se refiere con decir en el nombre del Señor, vivir, pedir en su autoridad, en quién es Él. Pero podríamos practicar, hermanos, tal vez hacer más mención de su gloria en nuestras oraciones. Alguien puede pensar, bueno, pero eso es algo externo, pero lo interno se tiene que expresar. No hay adoración genuina sin expresión, hermano. No hay alabanza sin expresión. La alabanza misma, la definición bíblica es fruto de labios que confiesan su nombre. Hagamos, hermano, caso, prestemos atención a la enseñanza del Señor en el Padre Nuestro. La Iglesia Católica Romana lo convirtió en un rezo repetitivo, sin meditación. En estas semanas de inicio de esta serie de estudios sobre la oración, hemos tratado de ir analizando cada uno de los aspectos de esta oración del Padre Nuestro y que veamos toda la bendición que tenemos en oración con Dios. No hay nada que quede fuera, no hay nada que quede exento de la posibilidad de ser edificado por Dios en nuestras vidas. Llevemos a la práctica esta oración en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestras iglesias, para entonces cultivar un hábito, hermanos, de transformador en nuestra adoración. Qué interesante que el libro de los Salmos, de nuevo, ¿te has preguntado por qué el himnario, las canciones de la Biblia, muchas son, y lo dicen, oraciones? Podemos llegar a pensar que son cosas diferentes, ¿no? Y se pueden dar de forma diferente, pero la forma no debe cambiar el centro. Pienso que este mensaje puede ser aplicado también para la adoración. O estos mensajes, porque en la adoración es el centro, es quién es Él. Y es expresarlo de manera verbal, ya sea de una forma cotidiana y cercana como en la oración, o de una manera poética en verso, en la canción. Pero al final debemos saber, hermanos, y recordar que todo lo que hacemos, sea de pensamiento, sea de obra, todo debe hacerse para la gloria de Dios.